¿Qué tal? Buenos días a todos. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo para esta pequeña charla. Eh, Mi nombre es Israel Daniel Serrano. Yo soy ingeniero de aplicaciones técnicas para la parte de monitoreo y diagnóstico de General Electric. Si está bien por ustedes, podemos comenzar con la charla. Eh, Nosotros, dentro de este negocio de GE, nos dedicamos al monitoreo de activos de subestaciones eléctricas. Nos enfocamos principalmente en el transformador, además de otros equipos, pero digamos el core es el transformador de potencia. ¿Por qué? Bueno, el transformador de potencia representa por sí solo entre el 40 al 60% del costo de la subestación. Es por eso que se vuelve crítico tener un seguimiento de la condición de este activo tan importante. En esencia, los transformadores están conformados con un núcleo magnético, un devanado primario y un devanado secundario. Su función principal es convertir o transformar la tensión del primario al secundario en una relación que, bueno, guarda la proporción entre el número de vueltas y, bueno, dependiendo del uso o de la parte donde se esté empleando en la red eléctrica, vamos a tener transformadores elevadores o reductores. Eh, Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar el transformador más a detalle, vemos que se vuelve un poco más complicado que eso, ¿no? Vemos que el transformador está conformado por diferentes componentes o partes y cada una de estas partes está sujeto a estrés. El transformador dentro de su operación normal tiene o está sometido a diferentes tipos de estrés, como puede ser estrés térmico, estrés eléctrico, estrés mecánico, incluso estrés químico, ¿no? Y bueno, todas estas piezas están sometidas a ese estrés. Sin embargo, algunas piezas o algunas partes son más sensibles que otras. Y bueno, de aquí es de donde parten las estadísticas de incidencia de falla. Esta es una gráfica extraída de un paper técnico de SIGRE, en donde nosotros podemos visualizar cuál es la incidencia de falla dependiendo de cada uno de los componentes. Nos damos cuenta que, bueno, el cambiador de tomas bajo carga representa un 35% del total de incidencias en el transformador. Debido a que, bueno, este cambiador de tomas está conformado por muchas piezas y cada una de estas puede ser un punto potencial de falla. En segundo lugar, tenemos al tanque principal que, bueno, contiene la parte activa, que es el punto núcleo bobinas, y, bueno, este ocupa un 30%. En tercer lugar, tenemos los bujes o las boquillas del transformador que nos van a servir para realizar la conexión o para llevar la conexión de los devanados hacia la red eléctrica. Y bueno, como tal, también tiene sus propios mecanismos de falla. Y bueno, se vuelve bastante importante tener un seguimiento de esto. Tenemos también un sistema de enfriamiento que se va a encargar de disipar esa energía térmica que se está generando al interior de la máquina. Y bueno, que también en el caso de que tengamos un problema con este sistema, podemos presentar problemas de sobrecalentamiento que en un futuro nos pueden llegar a afectar en la vida remanente del transformador. Tenemos otro tipo de fallas que, bueno, estas fallas están relacionadas a errores en la maniobra de la subestación eléctrica, pueden estar incluidas también descargas atmosféricas o algún tipo de eventualidad que, bueno, ya no es propia de la operación del transformador y que también contribuyen a este tipo de estadística. Nosotros podemos modelar
el comportamiento o la vida del transformador con la típica curva de bañera que todos conocemos. Esta curva está dividida en tres partes. Tenemos en un principio la etapa de mortalidad infantil. En esta etapa, bueno, tenemos un índice de falla relativamente alto. Esto se puede deber a que el transformador en su viaje desde la fábrica hasta la subestación, donde va a permanecer toda su vida, pudo haber sufrido algún tipo de movimiento, algún tipo de aceleración o desaceleración que pudo haber afectado la construcción interna de la máquina o bueno, también en algunas ocasiones en errores o en prácticas pues no muy recomendadas durante la puesta en servicio pueden llegar a afectar este tipo o nos pueden llegar a provocar este tipo de fallas en el inicio de la vida del transformador. Después de esta etapa tenemos una etapa estable, que es la etapa más grande del transformador o de esta curva, en donde, bueno, la incidencia de falla se reduce y se mantiene estable durante algunos años. Eh, Algunos transformadores o algunas especificaciones nos indican que el transformador debe de cumplir un periodo de vida mínimo de 30 años. Y bueno, es así como se hacen los diseños de los transformadores actualmente. En muchas ocasiones, bueno, se tiene que competir con diferentes tipos de fabricantes. Y si la especificación nos dice que debemos garantizar 30 años, entonces es aquí donde empiezan a jugar muchos factores, como pueden ser la reducción de costos en materiales o que se da como consecuencia de los márgenes de seguridad. Y esto va relacionado también al fin de vida útil, ¿no? En este caso, una vez que el tiempo de vida se ha superado, el transformador llega a la etapa de fin de vida útil y en este punto, bueno, también el nivel de falla se incrementa. Tenemos la etapa de fin de vida útil del equipo y es donde se vuelve más importante tener un seguimiento de la máquina para tener una salida controlada y un buen una buena fin de vida útil del activo, ¿no? En este caso, bueno, la discusión siempre comienza con un ¿por qué debo monitorear un transformador? Los transformadores son componentes clave en la red eléctrica desde la generación, transmisión y distribución, o incluso a nivel usuario. Sin ellos, la moderna red eléctrica no podría existir. Su falta puede tener serias consecuencias, desde altos costos por sustitución de la unidad, derrames en caso de la ruptura del tanque, incendios, daño a equipos circundantes o heridas a personal cercano. Todos estos costos pueden ser mayores por mucho al costo de tener un sistema de monitoreo en línea. Un sistema online proporciona visibilidad de la condición del transformador 24/7. Vamos a ver qué es monitoreo. Por definición, podemos decir que la actividad de monitorear es realizar una actividad periódica con la intención de detectar cambios en la salud y encender una señal cuando la condición ha cambiado o algo vaya mal. Cuando algo va mal es cuando técnicas más especializadas son requeridas, típicamente pruebas fuera de línea como pruebas de AGD de laboratorio para identificar la naturaleza del problema o determinar si el problema es serio o no. A menudo el resultado del diagnóstico confirma que la condición no es seria, entonces no se requieren acciones adicionales de monitoreo, perdón, acciones adicionales y el monitoreo tiene que restablecerse o reanudarse. Sin embargo, si el diagnóstico confirma que la condición es seria, entonces requerimos pruebas adicionales y la opinión de expertos para determinar las acciones que deben de ser tomadas. Cuando vemos el monitoreo offline,
o fuera de línea, nos damos cuenta de que su naturaleza es realizarlo de forma periódica. Vamos a tomar como ejemplo el AGD mediante pruebas de laboratorio. La pregunta en este caso tendría que ser la siguiente. Si solamente vamos a confiar en esta técnica, ¿qué tan seguido tendría que realizarla para garantizar la máxima protección del transformador? Es aquí donde toman un papel relevante los equipos de monitoreo en línea, ya que va a ser un testigo de todos los cambios que se estén generando en el transformador, como pueden ser fallas incipientes. Existen algunas desventajas del monitoreo fuera de línea. Un ejemplo pueden ser las pruebas fuera de línea comunes, como pueden ser las pruebas eléctricas. Y bueno, vamos a tomar como por ejemplo las pruebas de los bushing, ¿no? Estas pruebas generalmente se realizan en periodos de 3 a 5 años. Son realizados por personal externo o por terceros. Son realizadas a voltajes menores y a diferentes condiciones de temperatura debido a la ausencia de la carga. Cuando hacemos estas pruebas, pues primeramente tenemos que desenergizar el transformador y en este proceso, bueno, la temperatura desciende. Entonces, ya no es una prueba totalmente representativa de un transformador en operación normal. Por estas razones, bueno, cualquier problema de evolución rápida puede ser omitido y resultar en serias consecuencias. Por otro lado, el monitoreo en línea se ha empleado desde hace mucho tiempo. Ahora permiten una mejor gestión de grandes transformadores de potencia y, bueno, genera alarmas tempranas, además de que proporciona información concisa del desarrollo de fallas. Los sistemas de monitoreo en línea permiten a los administradores de grandes activos operar sus transformadores con seguridad y determinar si es conveniente su reparación o reemplazo. Con esto nosotros vamos a tener un acercamiento moderno y proactivo al mantenimiento basado en condición. ¿Qué es esto? Bueno, pues vamos a dejar de hacer mantenimiento basado en una fecha en el calendario y ahora lo vamos a hacer basado en información que nos va a entregar el analizador en línea. Un sistema que proporciona recursos para la implementación de estrategias de mantenimiento se vuelve bastante importante, ya que nos va a ayudar a reducir los costos de operación y nos va a dar un panorama de cómo se encuentra la salud del transformador en todo momento. Hoy en día la tecnología se ha expandido y ahora es factible monitorear la operación de transformadores críticos, incluyendo sus componentes principales, tales como bushings, cambiadores de tomas o sistemas de enfriamiento en tiempo real. En el pasado, estos sistemas simplemente registraban la información y transmitían a un punto central donde la información era analizada. Y ahora, peces localizadas incluso en el transformador reciben todas estas entradas en tiempo real y sus componentes no solo registran los datos de operación, sino que, bueno, permiten o realizan cálculos complejos que proporcionan una imagen clara de la operación del transformador. Un aspecto innegable acerca de los transformadores es que en algún momento van a llegar al fin de vida útil. El monitoreo en línea puede extender la vida útil de sus transformadores, asegurándose de que el usuario comprenda la situación real de su transformador para una larga vida con cuidados encaminados al mantenimiento basado en condición. Ahora, bueno, vamos a platicar un poco del monitoreo en línea del aceite. Generalmente, el aceite se vuelve la primera opción o la primera recomendación cuando se está diseñando un sistema de monitoreo en línea. Esto porque el aceite se encuentra en contacto con la mayor cantidad de partes activas dentro del transformador.
Siempre hacemos la analogía de que el analizar el aceite del transformador es el equivalente a tomar una muestra de sangre en nuestros cuerpos. Si nosotros determinamos o detectamos que existe algún problema, bueno, es fácil poder realizar un diagnóstico de algún problema que se esté gestando, ¿no? Los transformadores es algo muy parecido. Si nosotros analizamos el aceite del transformador y encontramos algún problema, pues ya tenemos un indicio o un punto de partida para poder evaluar la evolución de ese defecto en el tiempo. Actualmente, el análisis de gases disueltos es el método más eficaz para evaluar la salud del transformador. El aceite en condiciones ideales no tendría por qué generar gases. Sin embargo, debido a la interacción entre los materiales, el estrés térmico y eléctrico del que hablábamos, el medio, etcétera, las moléculas se rompen y se reorganizan formando nuevas moléculas. Y estas moléculas son las que nosotros vamos a analizar o son las que vamos a buscar en el aceite aislante una vez que han sido disueltas por este fluido. En este caso, bueno, vamos a tener moléculas que corresponden con la degradación del aceite mineral, en el caso de los transformadores con aceite mineral, que bueno, pueden ser el hidrógeno, el metano, el etano, el etileno y el acetileno. También tenemos gases que corresponden con la degradación del papel aislante. Es el caso del monóxido y el dióxido de carbono, que son gases que se van a producir a consecuencia de la degradación de la celulosa con la que está formado el papel aislante dentro del transformador. Básicamente, nosotros tenemos una molécula de celulosa, que es una cadena de átomos de hidrógeno, carbono y oxígeno, y una vez que se empieza a degradar esta molécula, bueno, vamos a tener la liberación de estos óxidos de carbono, además de moléculas de agua. De tal forma que si nosotros tomamos en consideración estos gases, nos van a poder ayudar a determinar cuál es la naturaleza de la falla que está presente dentro del transformador. Nosotros tenemos diferentes gases, entre ellos tenemos el hidrógeno. El hidrógeno es un gas muy importante ya que bueno, nos va a dar el inicio de alguna falla. Así, es un gas que se encuentra en la gran mayoría de mecanismos de falla dentro del transformador. Tenemos el metano, el etano y el etileno, que estos tres gases se nombran gases de punto o de metal caliente, ya que su temperatura de generación va desde los 200 hasta los 500 grados. Tenemos el acetileno es un gas bastante crítico que necesita una temperatura por cercana a los 800 grados, en donde, bueno, ya tenemos una fuerte formación de partículas de carbono e incluso fusión de metales. Los óxidos, el monóxido y el dióxido de carbono, que nos van a dar el indicio del sobrecalentamiento del papel aislante, o una oxidación severa del aceite que va a conducir a una degradación del papel. El oxígeno también es un gas importante, a pesar de que no es un gas de falla o un gas combustible generado por la degradación del aceite o del papel, nos da inicio de fugas o la oxidación del aceite mineral. Esto se vuelve importante ya que dentro de los factores a tomar en consideración para la gestión de la vida del transformador existen tres que son los más importantes, ¿no? La temperatura, la humedad y el oxígeno, ya que de ellos, bueno, va a depender en una parte muy importante cómo se va a degradar el papel aislante, y tenemos que recordar que la vida del transformador depende
principalmente del estado del papel aislante. Si nosotros tenemos una afectación o una degradación del aceite mineral, existen procesos para regresarle sus características dieléctricas o, digamos, rejuvenecerlo, ¿no? Pero en el papel no existe un proceso tal cual. Cualquier degradación que nosotros realicemos en el papel aislante del transformador es un proceso irreversible y que nos va a afectar el tiempo de vida remanente de la máquina. De tal forma que el análisis de gases disueltos nos va a servir principalmente para tres objetivos. Primero, nos ayuda a confirmar la existencia de un defecto. Si nosotros analizamos el tipo de gas liberado, podemos tener un indicio de la naturaleza de la falla y si analizamos la tasa de incremento de gases en el aceite aislante, podemos tener también una indicación de qué tan severa o qué tan crítica es la falla. Generalmente, cuando llega a fallar un transformador, pues tiene bastantes consecuencias, ¿no? El primero es el costo mediático de que bueno, algún transformador pueda llegar a provocar problemas dentro de la red eléctrica o las consecuencias que puede tener a corto y mediano plazo. Es por eso que, bueno, se debe de realizar un análisis en función del rol de cada una de las industrias y cuáles son las consecuencias de poder, de presentar una falla en los transformadores. Nosotros, si analizamos esta pequeña tabla, vamos a ver que no es el mismo tipo de consecuencias de la industria privada a una utility que se dedica a generación de energías limpias o una utility que se encargue de transmisión de energía eléctrica. Cada una tiene sus propias prioridades y sus propios riesgos. Es por eso que se vuelve bastante importante tomar todos estos puntos en consideración en el momento que se diseña un sistema de monitoreo en línea. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. En una empresa acerera, el cambiador de derivaciones bajo carga puede tener hasta 400 operaciones en un día. Entonces, para esta empresa en particular, se vuelve bastante prioritario tener un seguimiento del comportamiento de ese dispositivo dentro del transformador. Y actualmente las técnicas de monitoreo nos permiten llevar esto sin ningún problema. Ahora bien, vamos a diseñar, a ver cómo debemos de tomar en consideración todos estos puntos para el diseño de un sistema de monitoreo en línea. Nosotros estamos acostumbrados a hacer análisis de riesgos. Es algo que poco a poco se ha venido implementando en las políticas de calidad y bueno, hay bastantes normativas que nos ayudan a poder realizar esta actividad y nos vamos a dar cuenta que muchas veces coincidimos con lo siguiente. Por un lado, nosotros tenemos en el eje de las X, en este caso, el incremento de riesgo y las consecuencias de que un transformador pueda llegar a tener alguna falla. Y por otro lado, el costo del activo, dependiendo del rol o de la función del transformador en la industria, vamos a tener diferentes propuestas. Para el caso donde el riesgo no es tan grande o las consecuencias de que este transformador falle no son tan importantes, tenemos los equipos que se basan en la medición del hidrógeno. Les nombramos monitores de nivel de alarma. En este caso es un monitor que va a censar básicamente hidrógeno. Tenemos dos versiones, un sensor que se dedica exclusivamente a la medición del hidrógeno, una medición discreta de hidrógeno, o tenemos una diferente versión que es un sensor de mezcla de gases.
Estos equipos son bastante sencillos. Es para en el caso donde el presupuesto de inversión no es tan significativo, entonces podemos implementar una solución de bajo costo con este tipo de monitores, complementado obviamente con un equipo que nos permita hacer un análisis más profundo cuando una alarma se llegue a detectar. En este caso, el equipo de hidrógeno serviría como una alarma de nivel de gases y una vez que se ha detectado algo, acudiríamos a sitio con un equipo similar al que estamos viendo en la imagen. Este equipo es un equipo portátil que nos va a hacer la medición de los 7 principales gases de falla más la humedad. Una de las principales ventajas de este equipo, el Transportel, es que es un equipo que no requiere ni gases de arrastre ni gases de calibración para su operación. Cuenta con una computadora integrada que nos va guiando paso a paso para poder desarrollar el proceso. Y una vez que nosotros inyectamos la muestra de aceite, en menos de 30 minutos vamos a tener un resultado. Esta solución es ideal para los casos en los que se presente una eventualidad dentro de la subestación y los tiempos de reacción nos requieren tomar decisiones rápidas, ¿no? Entonces, ya con esta solución, no vamos a depender tanto de los tiempos de las tecnologías tradicionales. Nosotros vamos a tener un análisis en menos de una hora desde el momento en el que se toma la muestra del transformador y es especialmente útil cuando se diseñan planes de mantenimiento programados con esta tecnología. Más arriba en estos segmentos tenemos los equipos de monitoreo en línea. Estos equipos utilizan la tecnología de espectroscopía fotoacústica, la misma de la maleta portátil. Sin embargo, bueno, estas son unas variantes. Tenemos el equipo de tres gases, que es el equipo Minitrans. Este analizador mide acetileno, monóxido de carbono e hidrógeno, además de humedad. Tenemos el DGA500 que ya incorpora la medición de metano y etileno. Con esto, bueno, ya también podemos aplicar herramientas de diagnóstico, algunas herramientas de IEEE, y tenemos el equipo de 9 gases. Es el equipo más completo que manejamos. Es la última versión de la tecnología de espectroscopía fotoacústica con todas las mejoras en estos 20 años que se ha manejado la línea de precisión y repetibilidad de las mediciones. Un punto importante es que este equipo puede ser expandido en un futuro para poder agregar monitoreo de bushings o monitoreo del cambiador de tomas bajo carga o incluso agregar modelado térmico o del sistema de enfriamiento. Para el caso donde se requiere una solución independiente para monitoreo de bushings, manejamos el Kelman BMT430 y bueno, esta es una solución enfocada solamente a monitoreo de capacitancia y factor de potencia en los bushings de transformadores de potencia. El único requerimiento es que los bushings a ser monitoreados tienen que tener el TAP de prueba para esta prueba de factor de potencia fuera de línea. Eso es lo único que nosotros requerimos para poder instalar unos adaptadores en el sitio y a través de esto traer la señal de la corriente de fuga capacitiva e implementar el monitoreo. Para el caso donde se requiere un sistema de monitoreo integral, existe la solución MS3000. Este es un equipo más potente, nos permite instrumentar todas las señales del transformador, como pueden ser señal de alarma o disparo de relevador Buchholz, válvulas de sobrepresión, relevadores de presión súbita, estado de los contactos de los bancos, incluso puede hacer control de los bancos de enfriamiento desde el mismo dispositivo. El analizador de gases es un accesorio de este equipo y cuenta con un sistema experto
que nos hace recomendaciones en función de las condiciones que se presentan y que son censadas por cada uno de los elementos o de los instrumentos del transformador, y nos da recomendaciones de la situación que se puede presentar y qué podemos hacer para reducir el riesgo en la operación del transformador. Para el caso de interruptores de potencia, también tenemos la solución CineWatch, que este es un equipo dedicado para el monitoreo de interruptores y que, bueno, principalmente nos sirve para llevar el seguimiento de la condición de las cámaras de SF6, los tiempos de reacción, corrientes de interrupción, así como desplazamiento y tiempos de operación de los contactos. Y todo va de la mano de un software de gestión de activos, como es el software APM, que nos permite llevar un seguimiento de la condición del transformador en todo tiempo. A continuación, bueno, me gustaría platicarles un ejemplo de caso de estudio en un transformador que se pudo salvar gracias a esta tecnología. En este caso, bueno, este transformador era un autotransformador de potencia monofásico con una relación de transformación 400, 230 y 10 kilovolts en el terciario, con una capacidad de 110 MVA. Este equipo tenía aceite mineral y pertenece a una subestación de transmisión. Dato importante, el equipo ya tiene 36 años de operación al momento en el que se presenta este caso. Nosotros nos solicitan el apoyo para implementar un sistema de monitoreo en este equipo, debido a que, bueno, levanta sospechas después de un evento sísmico y en este punto se instala el sistema de monitoreo. Tan pronto como se instala, nosotros podemos ver lo siguiente. En negro podemos visualizar el hidrógeno y un poco más arriba, en color morado, rosa y amarillo, podemos ver el etano, metano y el etileno. Los gases que les comentaba son típicos de metal caliente. Y también un poco más abajo tenemos el acetileno y cómo está variando en el tiempo. Un punto importante de los sistemas de monitoreo en línea es que nos ayudan a realizar toda la gestión de mantenimiento y programar una salida controlada de la máquina. En este caso, este tiempo con el que se establece, primeramente se confirma la falla y se establece la tasa de criticidad o la tasa de generación de gases, es un periodo aproximadamente de 38 días. En este tiempo, el usuario se coordina, tener refacciones disponibles, tener todo el equipo técnico para poder hacer un diagnóstico en sitio del transformador, y una vez que se consiga la autorización de la salida, poder realizar todas las reparaciones pertinentes en un solo evento. Se hace el análisis de los gases generados en el transformador utilizando las herramientas de diagnóstico que tienen incluidas con el equipo de monitoreo, y bueno, se determina que debido a los gases presentes, se determina que es una falla de tipo T3. En este caso, una falla T3 corresponde a una falla térmica mayor de 700 grados. Se analiza también por la herramienta más reciente de Duval, que es el Pentágono, y de igual forma se ubica dentro de una zona de T3 que nos confirma una falla térmica mayor de 700 grados. Previo a que se haga el drenado del transformador, se hace una inspección por termografía, donde se ubican zonas con elevada temperatura o con una delta bastante importante en comparación con las otras regiones, y se pone especial interés en esta región una vez que se hace el drenado del transformador para realizar la inspección interna. ¿Qué se encuentra en esta inspección interna? Se encuentran partículas metálicas,
se encuentra el cambio de la coloración en las laminaciones del núcleo debido a las altas temperaturas que se presentan. Se detecta también un problema en una conexión de un bushing. Aquí podemos ver cómo se degrada el papel aislante y el cambio de coloración también en esta conexión. Y bueno, como un punto final en este caso de estudio, se pudo realizar la detección oportuna de todo esto a través de un monitoreo en línea basado en espectroscopía fotoacústica. Tenemos un segundo caso de estudio en donde, en este caso, se trata de un transformador de distribución, es un transformador más pequeño. Sin embargo, por la importancia dentro de la red eléctrica, este transformador alimentaba un sistema radial, de tal forma que si este transformador quedaba fuera de línea, iba a dejar sin energía eléctrica una región bastante grande en una comunidad pues muy remota de México. En este caso, es un transformador de potencia trifásico con una relación de 115 a 34.5 y una capacidad de 12, 16 y 20 MVA en el paso de enfriamiento más alto. Es un transformador con aceite mineral de una subestación de distribución. Y un punto muy importante es que este transformador fue sometido a un mantenimiento mayor posterior a su operación de 30 años. Algunas veces los clientes nos preguntan eh, de qué dimensión tiene que ser el tamaño, el transformador para que yo pueda instalar un sistema de monitoreo. Y bueno, en este caso, la recomendación es siempre basándonos en la criticidad del transformador. Tenemos que considerar si tenemos un transformador de respaldo, si tenemos alguna red en anillo o es una red radial, si el transformador está dentro de la ciudad o está en las afueras. Todo esto va incrementando el nivel de riesgo y esto es lo que a final de cuentas va a justificar la inversión. Entonces, en este caso, bueno, es un transformador bastante crítico, a pesar de que es un transformador relativamente de pequeña capacidad. ¿Qué se detecta? Se instala el sistema de monitoreo en línea posterior al mantenimiento mayor y se detecta lo siguiente. Aquí podemos ver la operación del transformador durante algún tiempo y podemos ver en negro el hidrógeno y cómo va presentando ciertos escalones. El primero está en este punto. Posterior a ese punto, en esta fecha, tenemos nuevamente un escalón, pero aquí ya está acompañado también por una cantidad mínima de acetileno. Y el tercer punto es prácticamente cuando se saca de operación el transformador debido a que se detecta este incremento de gases. Haciendo un poco de investigación con el usuario, ellos comentan que este transformador tenía que hacer algunos cambios en los taps para regular la carga. Y cada vez que se operaba el cambiador era cuando se detectaban estos saltos en los gases. Entonces, bueno, se hace una investigación más a detalle y se determina que existía un problema de un punto de alta resistencia en el cambiador de tomas que las pruebas fuera de línea no fueron capaces de detectar, pero el análisis de gases disueltos sí lo pudo hacer. Si se dan cuenta, un punto muy importante en esta gráfica es que las escalas son logarítmicas. Si nosotros lo ponemos en una escala normal, el cliente solamente pudo ver esto. Y es hasta la última operación del cambiador donde ya se disparan las cantidades o las concentraciones de gases y es que el cliente toma la decisión para sacar de operación el transformador. Se los quise mostrar de esta forma para que vean la sensibilidad de la tecnología y cómo nos puede ayudar a llevar un seguimiento también
para cuando se hacen reparaciones y verificar que estas hayan sido oportunas. Como consecuencia, bueno, el transformador tuvo que ponerse fuera de servicio. Se tuvo que trasladar a una subestación móvil provisionalmente para alimentar la carga y además de que se tuvieron que realizar un set de pruebas completas al transformador. Esto le ayudó al usuario a solicitar una garantía y evitar la falla mayor del transformador. Por último, bueno, esto nos va a ayudar a tener una mejor gestión en la vida, ya en la vida del transformador. Cuando vemos entre costos directos e indirectos de la falla del transformador, daños a equipo circundante o altos costos de reemplazo, pues estos muchas veces son más grandes que el costo de instalar un sistema de monitoreo en línea. Los beneficios no están relacionados a prevenir la ocurrencia de una falla, sino a prevenir que ésta evolucione a una falla mayor y advertir al operador del riesgo potencial antes de que esto ocurra. Uno de los principales beneficios de instalar un sistema de monitoreo en línea van a ser los siguientes. Nosotros habíamos visto en un principio la curva de vida o la curva típica del transformador sin monitoreo y la principal ventaja de instalar un sistema de monitoreo lo vemos en la curva de color verde. ¿Qué es lo que apreciamos en esta curva? Primeramente, la probabilidad de falla se va a reducir a la mitad. Esa va a ser la principal diferencia de el operar un transformador sin monitoreo a operarlo con monitoreo. Y el segundo punto o la segunda ventaja que vamos a tener de instalar un sistema de monitoreo es que vamos a lograr una extensión de la vida del activo. Esto se ha reflejado en algunas ocasiones de hasta 10 años en la extensión de la vida útil. Los beneficios, obviamente, son reducción del costo, en este caso del CAPEX o del costo de inversión, mediante el uso de estrategias de prolongación de vida útil y solamente reemplazando los activos que realmente lo necesitan. Además, bueno, también vamos a tener una reducción en el presupuesto de operación, reduciendo las intervenciones innecesarias y migrando al mantenimiento basado en condición. Un tercer punto es que vamos a aumentar los ingresos al reducir las interrupciones no planificadas o las penalizaciones relacionadas con la pérdida de generación y o los tiempos muertos. Estos son los principales beneficios de instalar un sistema de monitoreo en línea